ser un maestro en aliento es primero ser un seguidor de Cristo, seguir todos los pasos de Cristo, por supuesto. En particular, yo estoy muy feliz porque Cristo está en mi vida, El segundo ¿verdad? domingo volvemos a contar la historia, pero ya con una aplicación que ellos, con una enseñanza que puedan aplicarlo a sus vidas, a su edad. Y el tercer domingo contamos la misma historia, pero con algo que puedan aplicar de su relación con Dios. Y está bueno tener, como siempre, el vínculo fuerte familiar, que la base siempre va a ser la familia, pero tenés un aliado más en la escuela bíblica que puede también ayudar desde ese lado, desde la experiencia que tiene el varón, que por ahí es diferente, un amigo, porque definitivamente de las clases anteriores me llevo amigos, o sea, realmente tengo amigos que fueron alumnos en algún momento hace unos años. Para mí es un llamado de Dios, ¿no? Es saber que Dios te llamó para este trabajo. Para mí, siempre a la hora de sentarme y de pensar, organizar una clase o la lección que tengo que dar, siempre estoy pensando en eso, en, bueno, ¿cómo puedo hacer que esta clase sea más creativa? ¿Cómo puedo agregarle algo más, un elemento sorpresa? Queremos que nuestra clase sea motivadora, impactante, interesante y que realmente aprendan que es nuestro propósito. Tenemos que ayornarnos y tenemos que adaptarnos a esto. Nosotros nos dimos cuenta de que el chico es muy importante en la iglesia. Así ha pasado que hay reuniones que el chico está con su papá y su mamá y pareciera que molesta, pero el chico está escuchando. Primero es un privilegio, no es una frase hecha, es un privilegio trabajar con un equipo como este, es maravilloso. Que te quiero hablar de la importancia de la instrucción. Ese es el mensaje que te quiero compartir cerrando todo este tiempo y todo lo que hemos compartido. La importancia de la instrucción. Lo que hemos aprendido, lo que hemos comunicado. Y si hay algo que en Aliento se trabaja es precisamente en eso. Y muchas veces no se entiende el porqué y hoy lo quiero explicar. El libro de Proverbios, un versículo que todos conocemos de memoria, dice: instruye al niño en su camino. Ahora, no está diciendo instruirlo solamente en los caminos de Dios. Ojo, esa palabra es para todo. Dice: instruye al niño en su camino, y cuando fuere viejo no se apartará de él. Otra traducción dice: dirige a los hijos en su camino o en el camino correcto. Y otra traducción dice: muéstrale al niño el camino. Hay una importancia. ¿Qué es la importancia de instruir? Que no nos hemos dado cuenta de la trascendencia que tiene. Instruir dice que es enseñar, es doctrinar, es comunicar ideas, es comunicar conocimiento o doctrina, es dar a conocer una virtud a través de la vivencia. También se dice que instruir es informar, comunicar procedimientos. O sea que cuando estamos instruyendo a nuestros hijos, cuando estamos educando, lo que estamos haciendo es instruir, comunicar, dirigir el camino. Pobre iglesia que no se dio cuenta de eso. Pobre iglesia que no entendió la trascendencia de la instrucción. La falta de instrucción ha generado el peor de los males, en todos los sentidos. Mire, si nosotros analizamos inclusive a nivel social, el gran flagelo de nuestra sociedad no es solamente lo que hacen los líderes con nuestro país, sino que el gran flagelo que azota los pueblos como los nuestros se llama ignorancia. Sí, mi amigo, sí, mi hermano. Nuestro real problema es un problema de ignorancia. Y aún dentro de ese estado, que cuando usted se pone a analizar qué es la ignorancia es la falta de conocimiento. Hay un estado peor que los técnicos lo llaman la ignorancia supina, que significa el conocimiento que se debe, que se puede y que se tiene que saberse, pero no se quiere, no se busca ni siquiera la forma de, aunque se tiene, se puede y se debe saber. O sea que hay cosas que usted las tiene que saber, las debe saber. Y tiene la necesidad imperiosa, el deber de saber. Hace un tiempo atrás
frente a un gerente general de un banco. Yo aducía de que no me habían comunicado un instrumento, una ley que me había dejado en evidencia y en un problema. Y yo dije, a mí nadie me enseñó, nadie me dijo que existía esta norma. Y el hombre me miró y me dijo, mire señor, usted no puede excusarse porque usted tenía el deber de saberlo. El peor enemigo de nuestros pueblos es la ignorancia. Y de hecho, que cuando usted analiza los países, los peores países, los países cuya calidad de vida es la más baja, usted se va a dar cuenta que sus presupuestos de gobierno, de Estado, le dedican a la enseñanza o a la educación el presupuesto más bajo. Sin embargo, cuando usted analiza las potencias más grandes del mundo, los países más ordenados, los países que más se desarrollaron, son los países cuyo presupuesto en la educación son los más altos. Lo que se conoce hoy como la industria del conocimiento. Ya lo dice Oppenheimer, uno de los investigadores más profundos de estos tiempos, que la riqueza de los países ya no estarán en sus recursos. La riqueza de los países está en la industria del conocimiento, en el valor agregado, en el alto perfil del saber. Vaya que estamos en problema. Porque si solamente lo analizamos en nuestras naciones latinas, la educación de nuestros países es la peor que se puede analizar. O de los países inclusive africanos. Y cuando usted se pone a ver, usted se da cuenta que no solamente los presupuestos son bajos, sino que aparte, por más que tienen presupuestos altos, son presupuestos mal aplicados. Nación que no ha entendido el poder del conocimiento sucumbe en el tiempo. Cuanto más la iglesia. Suelo decir que el enemigo de la iglesia no es el diablo. Durante mucho tiempo se nos ha enseñado de que el diablo. No, mi querido. El enemigo de la iglesia no es el diablo. La Biblia dice que el diablo es un adversario que fue derrotado. El enemigo de la iglesia es y seguirá siendo la ignorancia. Es por eso que Jesús a los religiosos de su época le dijo, erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. ¿Qué le está diciendo Jesús? En la misma proporción que ustedes ignoran las escrituras, ignorarán el poder de Dios. La ignorancia, el desconocer lo que Dios tiene para mi vida, el saber los principios bíblicos para no caer en el error, el no aceptar cualquier cosa. Y yo bendigo a Dios porque estas generaciones que vienen detrás llevan 17 años, 20 años de trabajo de maestros idóneos, de maestros aplicados. ¿Cuánto vale un maestro que se supera, un maestro que lleva una clase para que el chico aprenda, para que la palabra le sea enseñado desde pequeño? Cuando son grandes, por más que todos tienen momento, esa enseñanza va a estar ahí, esa enseñanza, esa palabra va a estar presente. La ignorancia ha sido el peor de los daños. Porque al pueblo, cuanto más ignorante, más se lo sabe gobernar. Así lo dicen los políticos, pero no tiene que ser la realidad de la iglesia. El libro de Oseas, el profeta dice que el pueblo fue destruido porque le faltó el conocimiento. Por causa de su ignorancia fue destruido. El diablo tomó ocasión, pero tomó ocasión ¿de qué? De la ignorancia. Oseas dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó el conocimiento. Y por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echo del sacerdocio. Quiere más, el libro de Isaías dice, por tanto mi pueblo fue cautivo. Oseas dijo, el pueblo fue destruido por falta de conocimiento. Y Isaías dice que el pueblo fue llevado cautivo por la falta de conocimiento. La ignorancia es el peor error. La ignorancia, cuando sos esclavo de la ignorancia. Me impacta salir de las clases y que haya gente que me diga 20 años de iglesia, nadie me enseñó esto. 30 años en las bancas de una iglesia y nunca me enseñaron esto. Y no me estoy refiriendo al conocimiento simplemente por el conocer, sino me estoy refiriendo a la revelación de la palabra, al instruir con revelación. El libro de Isaías dice que el buey conocía a su dueño, el asno, el burro, el pesebre de su señor, pero Israel no entiende, el pueblo no tiene conocimiento. Si inclusive usted hurga en el libro de Jeremías, Jeremías dice que el pueblo es necio, le faltó el conocimiento. El daño más grande de nuestra sociedad, indudablemente, es la ignorancia, el no hacer valer nuestros derechos. Y por eso nos pasan por arriba.
Porque no tenemos una sociedad que se pare y diga, no, un momento, esto no es constitucional, esto no, por conocimiento. Pero como ignoramos, y lo ignoramos a sabiendas, tendríamos que saberlo, tendríamos que hacer valer nuestros derechos. Lo mismo es con Dios. Si nosotros conoceríamos los misterios del reino de Dios, no nos pasaría por arriba cualquier cosa, no nos serían tan fácil las presas producto del error, de la ignorancia, de las falsas doctrinas. Y sin embargo, mi querido amigo, parecería que no hay valor. Parecería que no hay valor que tu hijo, tu hija sean educados en los principios del reino, que realmente haya una instrucción sabia. David le decía a Salomón, busca la sabiduría, Salomón, busca el conocimiento. Si encontrás el conocimiento vas a encontrar todo lo que necesitas, porque atrás del conocimiento viene todo. David le decía a Salomón, sabiduría ante todo. Adquiere sabiduría y sobre todas tus posiciones adquiere inteligencia. Engrandécela y ella te engrandecerá. Busca la sabiduría y las riquezas vienen solas. Busca la sabiduría, el conocimiento. Cuando Dios se le presentó a Salomón y le dijo, pídeme lo que quieras, no pidió una tablet, no pidió una 4x4, no pidió cualquier cosa. Dijo, no, cuando Dios se le presentó, oiga, Dios se le presentó a Salomón y le dijo, pídeme lo que quiera. Ese muchacho podía pedir lo que quiera. Y Salomón se acordó de la instrucción. Ahí está el principio, la instrucción. Y muchos de nuestros padres, muchos de sus hijos tomaron la decisión de adultos de no congregarse más o de no buscar más a Dios. Pero esa enseñanza queda y esa enseñanza va a volver. Y yo te digo, papá, mamá, aunque tus hijos hoy no estén con vos en la iglesia, pero recibieron la instrucción, ese enseñar de la palabra no quedó en el aire. Ese enseñar volverá, vendrá a la cabeza, vendrá al corazón, tarde o temprano. Cuando Dios le dijo a Salomón, pídeme lo que quieras, Salomón dijo, sabiduría. Dame sabiduría. Y Dios le dijo, por cuánto pediste esto, sabiduría te es dada. Cuanto nadie tuvo ni tendrá jamás. Y riquezas y bienes. O sea, si alcanzás el conocimiento, si alcanzás la sabiduría, el resto viene solo. Ese es el secreto que Dios le reveló en la generación que iba a la conquista. En Deuteronomio capítulo 6, Dios le muestra el secreto del éxito. Le dice a los padres, agarrarás las palabras de esta ley, las tomarás y las pondrás como frontales en tu frente, las pondrás en tus brazos, las pondrás en tu casa, las pondrás en los postes de tu casa y las repetirás a tus hijos cuando se acuesten, cuando se levanten, cuando vayan por el camino, cuando anden por todos lados. Instruye a tus hijos. Se levantó una generación de conquista, una generación que aprendió la instrucción y la puso en práctica. Y la Biblia nos dice que en la generación de Josué arrasaron la tierra, conquistaron la tierra porque tenían la instrucción. Dos grandes maestros de clases bíblicas, Josué y Caleb, le enseñaron a una generación completa que había una tierra que les pertenecía, que había una tierra que era buena. Y yo bendigo la vida de estos muchachos, de estos jóvenes, porque le están enseñando a nuestros chicos desde pequeño que se puede. Qué lindo que le dé la importancia de la instrucción. No deje que a tus hijos los instruya cualquier persona de la farándula. No deje que a tus hijos los instruya cualquier persona. Cuán importante es una iglesia que tenga la trascendencia de la enseñanza, de dar un espacio a la instrucción. Tenemos la escuela bíblica, tenemos la escuela de música. De ahí surgieron los levitas, los cantores, los músicos que hoy están ministrando en la iglesia. Tenemos ahora la escuela de inglés. Estamos orando por la escuela de arte. ¿Cuánta importancia darle a la trascendencia de la instrucción? Deuteronomio 6 le encargó rigurosamente Moisés a la generación de Josué y le dijo, instruye. Ahora cuando usted va al libro de Jueces, dice la Biblia que se murió Josué y toda su generación. Y se levantó una nueva generación que no conocía de Dios, ni que conocía los grandes principios de Dios, que no conocían los grandes hechos de Dios. Y entonces se apartaron de en pos de Jehová y se fueron a otros dioses y se sometieron a otras falsas creencias, por lo cual Dios se indignó con ellos y los entregó y no los defendió y los aborreció por cuanto ellos desecharon. Ahora, ¿cuál fue el error fundamental? Que hubo una generación que se ocupó tanto de la conquista que se olvidó de instruir. No le vamos a echar la culpa a Josué, estaba muy ocupado con la conquista, pero no se dio cuenta que también había que instruir. Conquistaron la tierra, ellos conocían, sabían, fueron instruidos.
pero se levantó una generación que no supo nada, que no fue instruida, que no enseñaron, que no recibieron la enseñanza, ni los principios. Y entonces después nos agarramos la cabeza, y eso es consecuencia de la falta de principios, y eso no se hace de un día para el otro. Me asusta la gente que desconoce este principio y que solamente todo es emoción y todo es locura y no se ha dado cuenta la importancia de la enseñanza. Hermanos que me dijeron, palabras como en aliento no se escucha en ningún lugar. Pero qué? ¿Dónde está el tema? ¿Dónde está tu importancia? Entender de que en la instrucción está la victoria, porque el verdadero poder es el conocimiento. Cuando yo conozco, no me engañan. Cuando yo conozco, no acepto cualquier cosa. Cuando yo conozco, sé en quién dependo. Termino en esta noche diciéndoles que el fracaso de la generación de Josué fue que no instruyó a la nueva generación. Se olvidaron, cometieron el error, estuvieron demasiado ocupados en la conquista de las almas, estuvieron demasiado ocupados en el merendero que tenían que hacer, y no estoy en contra de eso, pero se olvidaron de la instrucción. Y si no enseñamos, si no educamos, el resultado está frente a nuestros ojos. Ay de nuestro pueblo por la ignorancia. Nuestro pueblo no tiene esperanza si sigue siendo sometido a la ignorancia. Después de todo, mi amigo, cuando Jesús se despide de los discípulos, no les dice que conquisten el mundo. No te equivoques. Lee bien. Por eso la ignorancia se lee y de amén y no entendemos. Lea bien. Y yo siempre digo, si me lo vas a enseñar por la palabra, amén. Si no, ni discutamos. Porque la regla seguirá siendo la palabra. Y Jesús, cuando despide a sus discípulos, le dice, id por todo el mundo. Eso nos gusta. ¡Ah, las naciones! Pero escuche, preste atención. Jesús se acercó y les habló, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos. ¿Qué dijo Jesús? ¿Qué hay que hacer? Discípulos. Discípulo no es un seguidor. Un discípulo hay que formarlo. Un discípulo hay que instruirlo. Un discípulo hay que enseñarle. Jesús no nos mandó a salvar el mundo. Jesús nos mandó a ser discípulos. ¿Cómo? Vayan y hagan discípulo a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mire, ni siquiera muchas veces se ha enseñado el principio del bautismo. Por eso lo tenemos a don Néstor ahí enseñándonos a cada rato. Y hay congregaciones que dicen, bueno, no importa si se bautiza, la ignorancia, da todo igual. No da todo igual. ¿Querés ser discípulo? Empecemos por ahí. Vayan y hagan discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y hay una palabra acá que me estremece, enseñándoles que guarden todas las cosas. ¿Cuál es la misión de la iglesia? Hacer discípulos. ¿Cómo? Enseñándoles. Te convertís en discípulo cuando aprendés. Te convertís en maestro cuando enseñás. Y quiero decirte, para terminar, que la instrucción es un mandato. La enseñanza es un mandato. En mi época se enseñaba otra cosa. Yo tuve lamentablemente líderes muy buenos, pero al respecto ignorantes, que me dijeron que no había que estudiar ni que había que prepararse porque Cristo venía pronto. Los años pasaron y mi generación de 120 jóvenes, no encuentro a 2 que tengan un título universitario. Un matrimonio que amamos mucho, que es un referente para nosotros en la iglesia, Juan y Rosita Chilsú. Cuando yo todavía ni estaba casado, me dijo, a mis hijos le enseñé que la escuela se termina en la universidad. Y nosotros, nuestros jóvenes, yo tomé ese concepto. A mis hijos lo enseñé, porque yo no puedo enseñarle a otros lo que no enseño en mi casa. Y a mis hijos le enseñé, y a nuestros jóvenes les enseñamos que la escuela se termina en la universidad, como un acto de instrucción. Y ¿saben una cosa? El 99.9% de nuestros jóvenes son todos universitarios. ¿Cuánto más en el mundo espiritual? ¿Cuánto más en la vida espiritual? Enseñarles, ocuparse de la enseñanza. Mamá, papá, cuando los maestros te mandan una actividad, tenés que aprovecharla. Cuando los maestros te mandan el cuaderno, hay padres que ni miran los cuadernos.
Los cuadernos que los maestros preparan a veces están meses trabajando en esa lección. Los cuadernos que los maestros les entregan muchas veces han pasado veranos enteros trabajando. Hay un trabajo de planificación, se planifica el trabajo, se planifica el material, corregimos los materiales, enero, febrero, estamos todos locos trabajando en el material para lanzarlo en marzo. Y muchos padres ni siquiera lo leen. Guarda, Jesús dijo, dejen los niños venir a mí y no se lo impidáis. Y con tu actitud podés estar impidiendo que los niños vayan a Dios. Que no seas la piedra de tropiezo, porque hay padres que hasta se transforman en eso. Y Jesús dijo, ay del que hace tropezar a un niño, más vale que se ate una piedra de molino en el cuello y se arroje a lo profundo del mar. Sé un facilitador y aprende la instrucción. Por eso en Aliento le damos la importancia a la instrucción, sobre todas las cosas a la enseñanza. He visto los resultados a lo largo de mi vida, a mí no me van a sorprender. He visto los resultados de no dedicarle tiempo a la instrucción. He visto grandes ministerios crecer, pero olvidarse de la instrucción. Conquistaron la tierra, tan pronto la conquistaron, la perdieron. Si instruimos y conquistamos, vamos a paso firme, vamos creciendo quizás de a poco, pero paso que se solidifica, paso que no se pierde, posición que se adquiere, posición que no se pierde. Y yo bendigo a Dios porque esa es nuestra experiencia en Aliento de Vida. Y es por eso que te pido que aceptes la instrucción y que en esta noche juntos hagamos una oración. En esta noche todos juntos podamos orar delante de Dios y podamos pedirle a Dios que Él nos enseñe, que Él nos alumbre con su palabra, que queremos aprender. Mire, llevo 35 años aprendiendo de la Biblia y siento que no sé nada. Y cada mañana la tengo que leer como si nunca lo hubiera leído. Le pidamos a Dios. Alguien me dijo una vez que humildad es tener un espíritu enseñable. Orgullo es todo lo contrario. Qué bueno es cuando uno quiere aprender. ¿Y qué le parece si oramos, le pedimos a Dios que nos dé esa humildad? Que aprendamos, que respetemos a nuestros maestros y aprendamos de ellos. Y oremos por los maestros, para que ellos lo hagan con todo el amor y la pasión que lo hacen, porque ahí están los formadores de la gran generación. Yo estoy trabajando para las nuevas generaciones. Ahí viene una generación de jóvenes y adolescentes que nos van a sorprender. Y le decía en estos días a un viejo guerrero también, mi amigo David Luna, le digo, Davidcito, dentro de poco quizás tendremos que dar un paso al costado y nos transformaremos en los viejos gruñones del fondo. Qué lindo es ver que hoy hay una generación formada. Papá, mamá, ¿cuánto vale una iglesia así? Aprende a valorarla. ¿Cuánto vale una iglesia que se ocupa de la instrucción de tus hijos? Hay que valorarla. Hay que volver a esas raíces donde a la clase bíblica se iba a enseñar y a aprender la palabra de Dios.